Desde 1906, el troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. Continuamos, amigos queridos, en este programa acerca de la Biblia, del que estoy yo, pues la verdad, disfrutando mucho, con el padre Eduardo Córdoba, quien es biblista, doctor en teología bíblica y es miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, además profesor de tiempo completo en la Universidad Pontificia de México, y estamos en la biblioteca de la universidad, que aquí a mi derecha, allá abajo, allá hay varias Biblias. Sí, hay varias ediciones, sí. ¿Es cierto que la de Jerusalén es la mera buena? Es muy recomendada, ¿Sí? sí. Muy recomendada, sí, por los quienes la escribieron. Está hecha en la Escuela Bíblica de Jerusalén, de los dominicos, y tiene una edición de antes del 2000, mucho antes, y han estado también actualizando algunos datos, sí. Algunos actualizados no me gustan mucho, como que a veces mejor busca alguna de la anterior. Luego le platico cuáles. Habrá que ver. Les diga ya en Roma, en la Pontificia Comisión. ¿Cómo no? De acuerdo. Muy bien. Y del Evangelio de San Juan, que yo me atreví a decir es el más importante, mejor me desdigo, porque importantes son los 4, pues son evangelios. Eso es. Antes se decía, bueno, el de Mateo, el más importante, por lo que decíamos, por el dicho de Papías, por la estructura del Evangelio, y una prueba, una señal de que era muy apreciado, es que en la liturgia, durante siglos, a lo largo del año, era el más leído en la misa. Y en cambio, Marcos y Lucas menos, incluso con estadísticas. Pero ya con la reforma, la litúrgica, se dice el ciclo A de Mateo, el ciclo B de Marcos, el ciclo C de Lucas, y todos tienen su lugar. Ahora, yo diría, todos son apreciados así como están. O sea, cada quien tiene lo suyo. Marcos tuvo el gran acierto de decir, vamos escribiendo un evangelio. La vida de Jesús, un resumen de su ministerio, de su enseñanza. Y de hecho comienza con San Marcos, con el ministerio de Jesús precedido del bautismo, las tentaciones. Y entonces fue el gran mérito el de Marcos, tomar la iniciativa para que no se pierda. Sí, es mi héroe, fíjese. San Marcos es mi hit. De acuerdo. ¿Para usted también? Y sí. ¿Ah, sí? Por esa iniciativa que tuvo. Por esa iniciativa que tuvo. Y luego ya Mateo y Lucas, volviendo al tema que mencionamos hace un momento, ¿y por qué se dice que es el primero? No tiene evangelios de la infancia, que sí tienen Mateo y Lucas. Hablan de la infancia de Jesús. Bien, pero luego viene el cuarto evangelio, San Juan. Hacia el 90 o 100 se escribe, pero es un evangelio que revela una profundización acerca de lo que es Jesús, de su identidad y de lo que debe ser también la comunidad. O sea, supone un paso adelante en la teología. Claro, por eso, ya trae Juan toda una lectura, ¿no? Así es. De años y de años. Entonces él habrá escrito a la edad de 80 años, más o menos, él. El Evangelio de Juan, y esto lo hemos visto en algunas clases, es es seguro
un dato muy reconocido por los expertos en el Evangelio de Juan, tuvo un proceso de redacción. Y al principio estaría Juan, al principio, pero luego fue pasando por varias etapas y al final, en la última redacción, estaría lo que le llaman la escuela joánica, que le dé el toque final. Como los versículos 9 a 16 de Marcos. Exacto. Que son agregados posteriormente. Tienes razón. El final de Marcos, capítulo 16, con esos versículos son añadidos posteriormente. Y entonces Juan tiene varios textos añadidos por sus adherentes, por su escuela. Discípulos. Qué cosa, padre. Por ejemplo, un dato dice al final del Evangelio, este es el testimonio del discípulo. Y nosotros sabemos que dice la verdad, Sí. para que también ustedes crean. Le ponen estrellita. Sí, entonces, como diciendo, sí, aquí trabajamos nosotros. Sí, aquí estamos viendo, pues, aquí ya quién está metiendo la pluma, ¿no? Así es. Oiga, ¿qué posibilidad hay de que Juan haya escrito cosas que la Virgen María le dijo a él? Hay una tradición en ese sentido, porque se dice que la última etapa de redacción del Evangelio se dio en Éfeso, allá en Asia Menor. O sea, empezó en Palestina. Tal vez el discípulo o la comunidad o la escuela más cercana a él pasarían quizá por Samaria, estarían tal vez un tiempo en Antioquía de Siria, porque era una ciudad donde había una comunidad cristiana grande, abierta, plural. Allí estuvo San Pedro, San Pablo, Bernabé. También pudo estar ahí San Juan, de paso. Pero se dice que en Éfeso estaría al final. Ahora, como dice el Evangelio de Juan, y nada más, San Juan es un dato exclusivo del cuarto Evangelio, que Jesús estando en la cruz dice a María, ahí tienes a tu hijo. Y le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la llevó consigo. Entonces se asocia al discípulo amado con María. Entonces, ahí está. Porque miren, hay cosas, hay textos en toda la Biblia en los que yo pienso, bueno, lo está escribiendo, no solo Juan, cualquiera, pero es imposible que lo esté viendo. Por ejemplo, el diálogo entre la Virgen María y el arcángel San Gabriel. Ese diálogo solo fue de ellos dos y ya. Entonces, ¿cómo puede ser después redactado? Evidentemente, la Virgen María lo tuvo que decir, no el arcángel San Gabriel, ¿verdad? O sea, ella tuvo que platicarles a los apóstoles cómo ocurrió eso y decirle las palabras del saludo del ángel, etcétera, ¿o no? Sí, en este caso, por ejemplo, de la Anunciación, que es propia de San Lucas, en este caso se dice los relatos de la infancia que están en San Mateo y en San Lucas son como un capítulo aparte en la exégesis. O sea, vamos viendo estos géneros literarios para analizarlos de otra manera a cómo se hace la exégesis a partir ya del ministerio de Jesús, porque eso ya hubo testigos de lo que él enseñaba, de los milagros que hacía. Pero eso... O Juan, en el principio era el verbo y el verbo, pues, es una confesión de fe en lo que se refiere a la persona de Jesús. Era la palabra eterna por la que fueron creadas todas las cosas y la palabra se hizo carne, etc. Ese prólogo que dicen debió ser como la rúbrica al final. No se escribió al principio, sino que se escribiría ya al final de haber hecho el Evangelio. Ahí está la presentación. Excelente. Para entender todo lo demás. Un epílogo.
Exacto. Sí. O sea, un prólogo que se puede considerar como un epílogo en cuanto que Sí. fue escrito al final, pero se pone al principio para explicar todo. Oiga, yo no quiero que este programa se acabe. Bueno, la Biblia tiene un espíritu, digamos que sí. ¿Cuál es el espíritu de la Biblia? Mire. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. El sentido espiritual, en el que gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla, pueden ser signos. El sentido alegórico permite adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo, por ejemplo, es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. El sentido moral advierte que los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo, pues fueron escritos para nuestra instrucción. Finalmente, el sentido anagógico permite ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce hacia el cielo. Bueno, esto es el sentido, ¿no? O el espíritu de las Sagradas Escrituras. Pero yo sigo conversando con el padre Eduardo Córdoba. ¿Cuántas cosas puede uno aprender de usted? Gracias. Y de las Sagradas Escrituras. ¿Quién la escribió por fin? ¿Dios o todos los cuyos nombres llevan algunos libros? Hay una fusión, digamos, en el tema de la inspiración. Dios inspira a los autores y los autores van actuando bajo la gracia, bajo el soplo de Dios, y todo lo que se escribe es en orden a nuestra salvación. Suena padrísimo, pero mire, no me diga que usted no de pronto está escribiendo y hasta se sorprende. ¿Cómo? Yo escribí esto tan bonito. ¿No le ha pasado? No, bueno, entonces digamos que se lo inspiró Dios, pero no es palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Muy pronto se asoció el tema de la inspiración y la canonicidad. Entonces, la misma comunidad, diríamos, le dicen el sensus fidelium, el sentido de los fieles. Hay una serie de criterios, de orientaciones, de explicaciones para decir cuáles libros fueron muy pronto reconocidos como inspirados y cuáles se dijo, aunque sean edificantes, pero no creemos que sean inspirados por Dios. Son bien intencionados, pero estos son los inspirados. Y sí, y es otro capítulo también muy interesante, el tema de la canonicidad. Oiga, yo ya estoy contando que como que vamos a tener que hacer hasta ahorita unos 5 programas más. Mire, uno de la canonicidad, otro de Juan. Otro de la Comisión Bíblica. Otro de la Comisión Bíblica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, la canonicidad o los libros que entran en el canon o los que son inspirados por Dios, eso es palabra de Dios. Así es. Así es. Por ejemplo, en el caso si nos enfocamos al Nuevo Testamento, se dice, por ejemplo, un criterio de canonicidad, que fueran leídos y apreciados en las diferentes iglesias. Uno. Otro dato, que hubieran sido escritos o por los apóstoles o por discípulos de los apóstoles. Claro. Otro criterio, que fueran de acuerdo
con la fe de todas las comunidades. Y así, y a algunos otros criterios. Y en el caso del Nuevo Testamento, prácticamente ya en el siglo II, hay testimonios de que en las iglesias se leen estos libros como reconocidos como inspirados por Dios. Y queda todo muy claro. Y si hubiera duda, pues tenemos el dato del Concilio de Trento del siglo XVI, allá por 1540 y tantos, en donde trata, en un apartado, donde de manera oficial dicen: en la Iglesia reconocemos como inspirados y canónicos estos libros, como están escritos en la Vulgata Latina, para que no haya dudas, por si hubiera dudas. Aunque fuera el siglo XVI, pero aquí está. Aunque el Cinquecento, ¿no? El Cinquecento, sí. Sí, para que no haya dudas, aunque haya dudas. Voy a hacer otra pausa, padre. ¿Cómo no? Eduardo. Mire cómo se ve el tiempo de rápido con usted. Una pausa, vuelvo cuanto antes, para conocer más de la Biblia, y de una vez le dejo aquí la palabra al padre Eduardo. ¿Se puede orar con la Biblia? La Biblia es también un instrumento de oración, en cuanto a que me pongo a rezar, simplemente el estar leyendo eso ya me hace entrar en un estado de, bueno, mejor que Él nos lo diga. Vuelvo con esto y con más. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, cirios, candeleros, estandartes, urnas, Biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica. Casa El Ángel, en Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 55 5510 1438. Facebook Casa El Ángel. www.casaelangel.com. ¿Estás buscando películas, vidas de santos, documentales, talleres, conferencias y contenido seguro para los niños? Llegó Fanflix, la plataforma católica número 1 en Latinoamérica. Vive la experiencia de un encuentro con Dios a través de cientos de contenidos para toda la familia. Disponible en tu celular, tu computadora o tu pantalla. Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón Ver y Creer y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual.